Ok, bueno, vamos empezando para poder avanzar y que no se nos corte la transmisión con la gente que está presente. ¿Cómo están? Buenas tardes. Vamos a continuar con nuestra actividad con las que hemos estado trabajando hasta ahora. Hoy nos toca hablar de un tema bien importante que yo le he titulado El incalculable valor del silencio. En realidad en el libro esto aparece con el título de Pequeños deseos, pero en realidad en lo que versa realmente es en la importancia que tiene el silencio en la vida de un estudiante, de alguien que está participando de de un entrenamiento espiritual. Y eso es realmente algo que nosotros debemos tomar siempre en cuenta porque no es algo menor, ¿sí? Viene a ser el capítulo 16 del libro Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo. Como les había dicho, el título original es Pequeños Deseos. Un fragmento es la explicación del pequeño libro a los pies del maestro. Se va dividiendo en fragmentos y se van explicando a lo largo de todo este libro amplio que es Pláticas sobre el Sendero del Ocultismo, volumen uno, escrito por Annie Besant y el monseñor Leadbeater. Esto es muy importante para tomar en cuenta. Escuchen lo que dice el maestro Kuthumi en A los pies del maestro. Dice, además, debéis precaveros de ciertos pequeños deseos que son comunes en la vida diaria. No deseéis jamás brillar o parecer superior en ningún sentido. Ok, ese es un pequeño deseo que seguramente yace en el fondo de nuestro corazón, el corazón de cualquier persona, y es desear brillar de alguna manera o parecer superior en algún sentido ante ante el entorno. Ese es un deseo pequeño, pero que puede ser un impedimento a la hora de transitar un sendero espiritual. Querer decir, transmitir nuestro, nuestros logros, transmitir aquello que estamos consiguiendo, hacerse notar con los demás para que nos tengan cierto respeto, para que nuestra imagen mejore ante el entorno. Y eso es normal, esto es parte del ego y de la personalidad. Que entiendan o sepan o transmitirles que somos personas inteligentes, que hemos estudiado, que nos hemos preparado, porque obviamente hasta el punto en el que llega un estudiante en su evolución, es importante prepararse, es importante darle importancia, valga la redundancia, darle valor al estudio, a la preparación, al esfuerzo, al tratar de conseguir las propias metas. Sin embargo, llega un momento en el que eso ya no es necesario, eso se, se ve por su cuenta, se entiende, el estudiante no tiene nada que hacer para que los demás lo sepan, lo entiendan, lo comprendan. Aquel que quiere brillar está cediendo ante ese deseo interno que tiene de que los demás lo reconozcan como alguien importante, como parte de la jerarquía espiritual. Los maestros ascendidos brillan porque tienen ese brillo especial, porque han conseguido la maestría, pero no van a escuchar en ningún discurso a ninguno de ellos autoalabarse o darse bombo, autobombo, diciendo que son esto, que llegaron a aquello. Al contrario, siempre notarán que su discurso va siempre enfocado hacia la humildad cuando le hablan a la humanidad, especialmente, por ejemplo, el maestro Saint Germain, que les dice a los seres humanos y a los estudiantes, tómenme como si fuese un amigo. Yo soy solamente un hermano que ha transitado por el camino por el que ustedes están transitando y entiendo y sé cómo se siente ser un ser humano en evolución. Te está diciendo que él ha pasado por lo mismo. El deseo del ser humano, el deseo del ego, es el que tiende a sentir que es el centro de la tierra, que la pequeña luz que estamos despertando está llamada a iluminar el mundo. Entonces, el estudiante puede sentir
la necesidad de brillar y de que los demás vean su brillo como si se tratase del salvador del mundo, como si se tratase de algo importantísimo para los demás. Entonces, dice Lilviter, el que imagina que su pequeña lucecilla puede deslumbrar al mundo no ha percibido luces elevadas y no tiene puntos de comparación. El momento en el que nosotros nos comparamos con los maestros de sabiduría, nos daremos cuenta que nuestra pequeña luz es ínfima, es nada, porque los propios maestros de sabiduría, aún los más elevados en evolución, también hacen el mismo ejercicio y la humildad de ellos los lleva a agradecer por el servicio que la humanidad les permite prestar. Entonces, es como si la Tierra, miren en el dibujo, en la imagen, la Tierra tan pequeñita, ¿sí? Sintiera que es el centro. Fíjense en relación al Sol el tamaño que tenemos. No somos nada y estamos dentro de la Tierra. Entonces, siempre es bueno comparar, comparar sanamente nuestra luz y saber que no es lo más grande que existe. Que sí estamos haciendo un trabajo y que debemos mantener creciendo nuestra luz es importante, pero sentirnos el centro de la Tierra o el centro de la salvación de la humanidad no es algo saludable. Debemos desarrollar y aprender a desarrollar todas nuestras capacidades y ser así como una navaja Victorinox, como la que ven. Y que si sabemos, podemos aprender, si sabemos un idioma, a traducir, a corregir un libro, aprender a hablar, aprender a comunicarnos, aprender todo lo que se pueda, porque todas las capacidades que aprendamos y desarrollemos van a ir a acrecentar todo eso que estamos aprendiendo para poder conseguir la automaestría, la maestría del mundo físico. Dice Lilviter, muchos podríamos ayudar a quienes no están en condiciones de recibir la ayuda de los grandes seres. Cada quien tiene su lugar, pero no hay que desear brillar por satisfacción personal. Eso sería ridículo. Ayudar a los demás en lo que podamos, en lo que tengamos más desarrollado, pero sin desear brillar solamente para sentirse satisfechos de manera personal. Dice él, eso es ridículo. ¿Y por qué dice que es ridículo? Simplemente porque al ayudar a los demás nos estamos haciendo uno con ellos. Y es como si, tan ridículo como si, una vez más, y le pongo siempre el mismo ejemplo, si el árbol de naranjas se sintiera muy importante porque está dando naranjas, pues no, el árbol de naranjas nos va a proveer la vitamina C que necesitamos con sus frutos, pero el árbol de bananos nos va a dar sus frutos para que nos alimentemos y tengamos potasio y así. Ninguno es más importante que el otro. Cada uno hace lo suyo. Y sigue a los pies del maestro, el maestro Kuthumi diciendo, no habléis mucho. Ahí viene la parte. ¿Cómo es que uno quiere brillar? Cómo uno se comunica con los demás para hacerles sentir su brillo? Hablando. Persona que se hace autobombo, habla demasiado. Por eso dice, no habléis mucho. Es mejor hablar poco. Es mejor todavía callar hasta que estéis seguro de que lo que vas a decir es verdadero, es bueno y puede ayudar a los otros. Antes de hablar, pensad cuidadosamente si lo que vas a decir posee estas tres cualidades. Si no las posee, no digas nada. Si nosotros aplicamos este consejo del maestro Kuthumi, poco a poco vamos a dejar de utilizar tantas palabras y tanta saliva para hablar. Primero, ¿lo que voy a decir es verdadero o no estoy segura? Ah, no estoy segura, entonces no lo digo. ¿Es bueno? Estoy segura. ¿Es bueno o es algo negativo? Si es algo negativo o no estoy segura, mejor no lo digo. Y si es verdadero, es bueno, ¿va a ayudar en algo? No. Pues si no va a ayudar en nada, entonces no lo digo. Si aplicamos todo esto, estos tres reglas antes de hablar, dice Lilvite, esto te hará tardo para hablar, o sea, tardarás en decir algo y gradualmente irás advirtiendo que hablas menos, lo cual es muy conveniente. Si a lo largo de tu transitar espiritual en el sendero te vas dando cuenta que de haber sido una persona muy elocuente con la palabra, por no decir una persona parlanchina,
te has convertido en una persona que habla menos, entonces quiere decir que estás entendiendo y estás avanzando. Y sigue el Ibíter y dice, hablad pues cuando tengáis buenas razones para ello, cuando lo que vais a decir es conveniente, cuando el hablar sea consecuencia de vuestra amabilidad hacia los demás. No es este hablar el que debe evitarse, sino el hablar inútil. Cada palabra inútil es un ladrillo que vais poniendo en la pared que os separa del maestro. Y es esta una consideración seria para los que quieren llegar a él. Las palabras inútiles, las palabras vacías, las que no dicen nada, no ayudan ni no ayudan. Es energía tirada a la basura. Los maestros no están chateando y hablando todo el tiempo. Ellos están en silencio y hablan cuando tienen que hablar y lo que tienen que decir es bueno, verdadero y ayuda. De otra manera, no gastan su energía. Hablar, como lo dice la imagen, para poderte dar autobombo. Ese es el hablar vacío, el hablar carente de un sentido. Hablar por orgullo, porque yo hice esto, porque yo hice aquello, porque esto aquí, porque esto más allá. Una persona, generalmente una persona grande, una persona evolucionada, no habla de sus hazañas y habla muy poco si se lo preguntan, a no ser que se encuentren en una entrevista donde le piden poder hablar. La charlatanería es causante de muchos males, estaremos de acuerdo con eso. Quien habla demasiado y se va de boca, termina hablando mal, esto le genera karma negativo, este karma negativo le puede traer malestares físicos, peleas, discusiones, dijo, no dijo, es que en medio de tantas palabras que dijo le puede salir algo que no quería y lastimar a alguien. Mejor es quedarse en silencio. Acordémonos de cómo era la escuela pitagórica, de el que en una encarnación fue Pitágoras, o sea, el maestro Kuthumi. Estaba dividida entre acusmáticos y matemáticos, y los acusmáticos eran los nuevos, los discípulos que acababan de entrar. Pero para poder ingresar en la escuela pitagórica, tenías que hacer silencio por 5 años, porque en 5 años no tenías nada que decir. Ah, vas a abrir la boca, fuera de acá. ¿Por qué? Porque no tienes nada que decir. En ese periodo de prueba solamente se te permitía escuchar al maestro, detrás de una cortina. ¿Cuántas veces empezamos a transmitir la enseñanza espiritual y viene una persona que nunca en la vida había venido, levanta la mano y empieza a discutir? Ah, no, porque yo pienso esto, porque yo pienso aquello. ¿Qué le pasa a esa persona? Esa persona no va a poder aprender nada, porque trae la copa llena, llena de prejuicios, llena de ideas, llena de orgullo, llena de yo ya lo sé, llena de yo ya lo estudié, yo quiero enseñar. Esa persona lo que tiene que hacer es salir del grupo, continuar con su evolución hasta que llegue un día en el que se dé cuenta que no sabe nada y entonces se disponga a aprender. Y el que quiere aprender hace silencio, no habla. Por eso el estudiante sincero debe hacer un voto de silencio ante todo. Solamente hablar para transmitir la enseñanza espiritual cuando es necesario. Porque al hacer silencio, tenemos la oportunidad de reconectar nuestro cerebro con nuestra lengua. Que cuando la gente habla demasiado, esa gente verborrágica que habla y habla y habla, ¿saben qué quiere decir esto? Primero, que la lengua va por un lado, el cerebro va por el otro. Y segundo, que así como palabras le salen por la boca, así son sus vórtices mentales. Una persona verborrágica no puede pensar, no tiene espacio. Los que gastan todo su tiempo en ociosa locuacidad no siempre hablan de manera inteligente y útil. Más aún, no pueden ser veraces. Los que siempre están hablando a la ligera dicen necesariamente algunas cosas que no son ciertas, aun cuando esas falsedades no sean intencionadas. Uy, lo hice sin querer. Dicen toda clase de inexactitudes y luego se disculpan afirmando no tuve la intención de falsear. Por lo tanto, no tiene importancia. Es el error y ese es el problema. Lo que produce resultado no es lo que se quiere hacer, sino lo que se hace. Entonces, una persona que habla de más es inexacta y puede decir cosas que no quiere y luego se va a disculpar diciendo, perdón, lo hice
sin querer. Y lo importante no es si lo hiciste queriendo sin querer, lo importante es lo que llegaste a hacer. Y la palabra ya dicha no tiene retorno. Lo dijiste, ya no tiene retorno. Acusaste a alguien sin saber, sin conocer, no vas a poder regresar, aunque pidas disculpas, aunque digas lo que digas, por mucho que eso que dijiste lo haya escuchado una o dos personas, peor si lo escuchó una gran cantidad de personas, peor si quedó grabado en las redes, aunque lo borres, aunque desmientas, no importa, eso ya lo hiciste, es karma que generaste. Entonces, uno tiene que elegir las palabras, pensar, esto que pienso decir es bueno, es verdadero, ayuda y además, ¿qué va a generar? ¿Qué voy a generar con esto que yo diga? Porque esto que yo diga va a generar seguramente una acción en mí, una reacción en otras personas. ¿Va a ayudar a la situación o no? Estas reglas se basan en las leyes de una moral elevada y el que quiera hacer rápido progreso debe tratar de ponerlas en práctica. Debe modificar su carácter para estar en condiciones de observarlas, aun cuando lo conduzcan ponerse en conflicto con los métodos de la vida mundana. Claro, porque aquel que no habla mucho, de pronto se pone en conflicto con los métodos de la vida mundana, pero ¿por qué no habla? Pero este no dice nada, pero emití un juicio, ¿entienden? Esto puede parecer muy rígido quizás, pero si después de examinarlo detenidamente encontramos que lo que nos exige una vida elevada es demasiado duro, tendremos que esperar una o dos vidas antes de poder lograr verdadero progreso. No es posible hacer las dos cosas, llevar una vida fácil, sin hacer ningún esfuerzo, y lograr rápido progreso. Clarito, más claro agua. Y dice, ¿les parece muy duro? No hay problema, van a tener que esperar una o dos vidas para poder hacer un rápido progreso, pero las dos cosas no se pueden. Una vida fácil, sin mucho esfuerzo y rápido progreso, no es posible. Sorry, dice así. Sigue el maestro Cuzcumino a los pies del maestro. Lo mejor es acostumbrarse desde el primer momento a pensar cuidadosamente antes de hablar, porque cuando alcancéis la iniciación, debéis fijaros en cada palabra, no sea que digáis lo que no debe decir. Ojo con esto, hay que acostumbrarse. Desde el primer momento, cuando uno empieza a pensar antes de hablar, pero cuando éramos chiquitos, ¿acaso no nos enseñaban nuestros papás? Cuando estábamos hablando de cualquier cosa o preguntábamos lo que sea, te decían, piensa antes de hablar. O sea, primero piensas y luego de que piensas y sientes que no hay una respuesta para tu pregunta, entonces recién la formulas, porque si no vas a parecer un tonto o una tonta. Es que el que habla demasiado y se da autobombo corre el riesgo de parecer un pavo real, pavoneándose por todas las cosas que hace, dice o deja de hacer o por lo maravilloso que es. Si alguno, dice el Viter, no está de acuerdo en tal actitud sobre estas cosas, sería preferible que abandonaran inmediatamente todo pensamiento de progreso. Ya mejor ni piensan en progresar. Si les parece que no están de acuerdo, que quieren seguir hablando, no hay problema, abandonen todo pensamiento, todo deseo de progresar. Y menciona el tibetano. Otro factor decisivo en lo que a mí respecta, dice, es poner a prueba la capacidad de ustedes como estudiantes para guardar silencio hasta que sea necesario. Miren la prueba que nos pone el tibetano. El silencio es uno de los principales requisitos para la iniciación, algo que todo discípulo tiene que forzosamente hacer. Nada de estarse yendo de boca. Fíjense bien si no son verbos rágicos para cuando van a explicar, ah, porque yo dije, porque yo hice, porque yo miré, porque yo subí, por... Muchas veces la gente dice, ay Dios, otra vez. Si no se les puede confiar que guarden silencio y mantengan una actitud desligada e independiente, significa que no están preparados para lo que tengo que impartirles. Y cuanto antes lo sepamos, mejor. Si son capaces de guardar silencio, aunque sea entre ustedes, entonces no son dignos de confianza, lo cual me resisto a creer. Dice, si no eres capaz de hacer silencio, entonces no son dignos de confianza. Dice el tibetano, viva siempre en el lugar secreto del alma y guarde silencio.
Cultivará el silencio y lo guardará estrictamente en lo que a él concierne, a su tarea y a sus conocimientos ocultos, a los asuntos con quien está asociado y al trabajo esotérico en su grupo. O sea, hacer silencio sobre el trabajo que estás haciendo, sobre si te dieron alguna labor, sobre cualquier cosa esotérica y oculta, va adentro y uno no lo dice, que los frutos se los vean por fuera, pero no porque uno tenga que decirlos. Mucha habladuría vulgar es insensata y vana. Cuando es chismosa, es maligna. Entonces, fácilmente la habladuría se puede convertir en maligna. ¿Por qué se puede convertir en un chisme? Porque el que habla demasiado se le acaba el tema personal, que es orgullo, y empieza a hablar de los demás. Eso se convierte en chisme y eso es malo, es negativo y genera muy mal karma. Sí, el maestro Kuthumi dice, nunca hables mal de nadie, ahí hablando de la chismografía, y rehúsa escuchar a quien se expresa mal del otro, haciéndole observar con dulzura y diciéndole, quizás no sea verdad, y si lo fuese, es más caritativo no hablar de ello, y le callas la boca a la gente. No sabemos si es cierto. Y en el caso de que fuera, vamos a hacer una caridad y callarnos y dejar de hablar de ello. Existe una crueldad en el lenguaje tanto como en la acción. Y el hombre que dice una palabra con el intento de herir a otro es reo, yo pondría, es esclavo del mismo delito, de la crueldad. Esto tampoco lo harás tú, pero a veces una palabra descuidada porque te fuiste de boca daña tanto como una palabra maligna. Por lo tanto, debes estar en guardia contra la crueldad involuntaria. Esta deriva frecuentemente de una falta de reflexión. Y entonces constantemente vemos a esa persona que habla demasiado pidiendo disculpas por lo que dijo. Perdón, es que yo no me di cuenta. Disculpas que no sabía que te iba a dañar. Perdón, es que dije esta palabra pero quise decir otra. Es mejor no hablar. Si uno está en silencio, no hay nada de lo que pedir disculpas. Uno piensa mucho antes de hablar. Y otra cosa más que es muy importante y es un signo de evolución y autogobierno. Si estás enojado o enojada y alguien te pide conversar sobre el asunto, lo más inteligente que puedes hacer es decirle, mira, en este momento no estoy en condiciones de conversar. Por favor, te pido que esperemos unos días y cuando esté en condiciones voy a ser la primera en contactarte a sentarnos a conversar. ¿Qué pasa en esos días? Tienes el tiempo de que las aguas calmen, de que se asiente el barro y de poder ver más claramente toda la situación, de poder darte cuenta en el silencio de tu propio ser qué es lo que estás sintiendo, qué son esos sentimientos encontrados que tienes y poder claramente hacer frente a una conversación en la que seguramente vas a hablar de manera calmada, tranquila, utilizando palabras correctas sin dañar absolutamente a nadie. Porque de otra manera podrías estar diciendo algo que no querrías. Y así es como empiezan a arruinarse las relaciones humanas. Antes de hablar, considera atentamente, lo vuelve a decir, si lo que vas a decir es verdadero, es bueno, es útil. Prepárate antes de hablar. Solo di hechos. Esto y esto sucedió. Si vas a hablar de sentimientos, di, y yo sentí esto y esto y me hago cargo. Entonces, serviría para que esta situación cambie o mejore. Sería útil que podamos reencauzar esta situación de esta manera. Me serviría. Bueno, gran parte de la conversación usual es frívola y es inútil. Y si además cayera en la murmuración, entonces se vuelve maligna. O sea que hay que acostumbrarse a escuchar antes que hablar, a no dar tu opinión si no te la piden directamente. Y miren, hasta Jesús lo dice y lo dice claramente. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no te fijas en la viga que tienes en el propio ojo?
Eso hace que uno reflexione y quede en silencio si ve el error en el ajeno. Hipócrita, dice Jesús, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Así, dice, acostumbraos a escuchar mejor que hablar. No expongáis opiniones a menos que os las pidan directamente. No debemos presumir que nuestra opinión sea de gran interés para los demás. Muchas veces ni les importa, gente, no lo es. Y por lo tanto, es una torpeza exteriorizarla. Eso de que levanta la mano. En mi humilde opinión, ¿sabes qué? A lo mejor, mira, estás en un salón donde hay 300 personas, lo más probable es que a nadie le importe tu opinión. Mejor guárdatela para ti y solo dila si te la preguntan. Es muy orgulloso eso de estar diciendo la opinión. Por supuesto, al oír una acusación contra alguien, nuestro deber es decir, perdone usted, pero no está en lo cierto. Eso no es verdad. Y hasta donde sea posible, procurar exponer la verdad ante la gente. Esto tendría lugar en el caso de una persona indefensa. Sería nuestro deber defenderla. Es una salvedad, gente. Si estamos viendo que hay una injusticia y se está acusando a alguien que no se puede defender, ahí sí tenemos que usar nuestra voz para decir, disculpe, eso que están diciendo no es verdad y proceder a decir la verdad para defender a esta persona. Dice el maestro Serapis Bey del Rayo Blanco, nunca hablaré, a menos que se me hable primero, excepto para contribuir a la ejecución de mis deberes, para fomentar la causa de la hermandad, para ayudar a un hermano en apuros. Esa es la única razón por la que voy a hablar. Y esto lo resume el maestro Kuthumi en las 3 cualidades necesarias, importantes y cruciales en el sendero espiritual. Saber, osar, querer y callar. Y la última es la más ardua de todas. Callar. Es la más complicada. Lo dice Confucio, todos los seres de luz lo recalcan. El silencio es el único amigo que jamás te va a traicionar. Cuando tú hiciste silencio, nadie te puede acusar de que dijiste X o Z. Tú no dijiste nada, hiciste silencio. El silencio total e ininterrumpido de lo que estén haciendo es también un factor vital. Hagan silencio sobre lo que están haciendo y hagan. El secreto de la existencia del cosmos, ¿dónde se guarda? ¿Dónde se encuentra la divina presencia? En el gran silencio, por eso se le llama el gran silencio. ¿Dónde está el gran silencio? Miren dónde estamos nosotros, físico, cósmico, y estamos en el físico, viviendo en el físico, chateando, hablando. Y miren, todo lo que hay que subir para estar en el gran silencio, que se encuentra en el ático cósmico, donde habita nuestra presencia, yo soy. Por eso, cuando hacemos silencio, logramos verdaderamente encontrar las respuestas. Mientras estemos con 1000 cosas en la cabeza, no vamos a poder encontrar las respuestas a nada en nuestra vida. Ni a las decisiones que tenemos que tomar fáciles o difíciles, ni a ninguna situación complicada. Mientras tengamos cosas en la cabeza y las verbalicemos, eso va a ser imposible. Cortita nuestra clase, porque era cortito el capítulo, pero muy contundente. ¿Tienen alguna pregunta antes de que se nos corte nuestra sesión, que se va a cortar en 5 minutos? Todos están en silencio. Parece que no hay ninguna pregunta. Estamos grabando la actividad del día de hoy. Si no tienen ninguna pregunta, nos vamos despidiendo hasta la próxima, de esta semana a la próxima, tendría que ser el 30 de marzo, por lo que veo. Si dice Miriam, más claro no puede ser. Es que este capítulo es súper contundente. Es que queda clarísimo. Entonces, como que no hay mucha vuelta, porque te dice a silencio, a no ser que tengas estas situaciones. Bueno, gente, gracias. Padre, no se cortó nuestra actividad, está siendo grabada, vamos a detenerla.